Hoy tenemos que continuar dentro de lo que es nuestra clase de abdomen agudo médico. Yo creo que los temas que habíamos visto en la clase pasada son básicamente temas un poco difíciles desde el punto de vista eh, como para poder hacer el diagnóstico. Básicamente, siempre que se sospeche firmemente, claro que es como que más fácil todo, pero el tema de sospechar de esas patologías, llegar al diagnóstico clínico de esas patologías y por ende después confirmatorio, es ahí donde radica la dificultad, ¿verdad? Entonces, el abdomen agudo médico en sí básicamente es, por lo menos lo que tenemos que tener bien presente, lo que quiero que ustedes básicamente lleven de lo que es la clase del abdomen agudo médico es que no todo es quirúrgico, todo, no todo paciente con dolor abdominal es quirúrgico, así como también no todo paciente de por ahí con alguna repercusión clínica sea netamente clínico y también requieran en algún momento el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, eh, primero tenemos que partir de que generalmente estas patologías son de manejo multidisciplinario. Eh, Infelizmente, en muchos de los hospitales, eh, en las urgencias hospitalarias, no son los especialistas mismos que hacen las guardias presenciales, son médicos generales, no desmeritando el médico general, pero la formación que va a tener es un poquitito realmente, vamos a tener esa frecuencia de los casos en cantidad. Entonces, eh, o por lo menos no es un emergentólogo, ¿verdad? Que es el que está también especializado a atender este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que desde el punto de vista de un médico general sería bueno implementar lo que sería esta clase, ¿verdad? O este tipo de temas, porque básicamente para que nosotros lleguemos al diagnóstico de un abdomen agudo médico, se resume en teoría lo que sería diagnósticos por exclusión, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es que yo voy a ir descartando diagnósticos hasta, obviamente, que llegar a quedarme con algunos o con uno específicamente. Entonces, el dolor de origen extraabdominal, como lo habíamos visto en la clase pasada, los de origen intraabdominal, en este caso nos tocan los de extraabdominal, son algunas patologías un poco más frecuentes, ya un poco más frecuencias se pueden ver con mayor número en las urgencias hospitalarias, entonces eh, siempre tienen que tener presente. Ahora, para que hablemos del dolor de abdomen agudo médico, tenemos que hablar que todos ellos van a presentar un síntoma característico que es el dolor. Algunos presentan más intensos que otros, algunos van asociados a algunos síntomas característicos, pero en realidad la clásica presentación o la clásica discusión en este tipo de pacientes es justamente el dolor. O sea que si un paciente no ingresa con dolor abdominal, básicamente no sería un abdomen agudo médico, ¿sí? O quirúrgico. Entonces, partiendo de eso, de que todos los pacientes con los temas que estamos viendo tienen que tener el dolor abdominal, obviamente, ya sea referido o no, eh, se presentarían a las urgencias con esos dolores abdominales y es a partir de ahí donde empieza el desafío nuestro de tratar de llegar al diagnóstico. Entonces, como primer objetivo tenemos que, como ya habíamos visto en la clase pasada, hacer la evaluación, obviamente que dirigida a saber si el paciente se debe de quedar internado o no, o también si el paciente debe de ser operado o no. Entonces, yo creo que ese es el principal desafío que tenemos a la hora de evaluar a un paciente con dolor abdominal. Entonces, ingresa nuestro paciente con dolor abdominal y generalmente cuando son patologías y de origen intraabdominal, como habíamos visto en la clase pasada, es un poco más complicado porque las patologías están dentro del abdomen en sí. Pero en este caso, como son de resorte extraabdominal, eh,
se les tiene que asociar a algunos signos y síntomas que de por ahí podrían facilitarnos un poquitito el diagnóstico. Ahora, claro que aquellos pacientes, por ejemplo, con una neumonía que por algún motivo presenten solamente dolor eh, referido en mi abdomen superior, va a ser muy difícil hacer el diagnóstico solamente con ese síntoma. Pero felizmente también presentan otros signos y síntomas acompañantes, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del origen extraabdominal, tenemos patologías torácicas como son las neumonías, el infarto, el miocardio, las enfermedades pericárdicas y también patologías de la columna vertebral como una radiculitis. Ahora, la neumonía en sí, la neumonía aguda, dice que puede ser causa de dolor abdominal, claro que sí. Y es la forma de presentación más común en los niños no ancianos. ¿Por qué? Porque es de forma totalmente atípica. Como habíamos visto, generalmente el abdomen agudo médico en sí, cuando se presenta con repercusión abdominal, generalmente va asociado a los dos extremos de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque como habíamos visto en la clase pasada, generalmente el anciano tiene varios trastornos, o no trastornos en realidad, pero eh, como les puedo decir, alteraciones desde el punto de vista del sistema nervioso central, donde generalmente el umbral, ya sea para el dolor o bueno, a nivel de la termorregulación, generalmente cuando ya llegan a presentar dolor o característico a nivel abdominal o ya llegan a presentar fiebre, generalmente ya son etapas muy avanzadas. En cambio, está asociado a que generalmente el anciano y el niño tienen formas de presentaciones atípicas de la enfermedad. Entonces, generalmente es en este tipo de pacientes. Ahora, ¿cómo es el dolor abdominal y por qué? Generalmente el dolor abdominal por una neumonía es un dolor referido. ¿Por qué? Porque obviamente que la causa está en el tórax, pero se refiere. Y generalmente, ¿por qué se produce? Porque hay una irritación a nivel de la pleura diafragmática, obviamente que por contigüidad está directamente relacionada a las terminaciones nerviosas de lo que sería el plexo solar, y por ende puede haber una inervación, perdón, una irritación a nivel de los nervios de la pared abdominal anterior, generalmente por encima del ombligo, y podría repercutir en un dolor abdominal referido en esa zona, en lo que sería en el abdomen superior, ¿sí? Como dice ahí, se localiza en la parte superior del abdomen, también puede irradiarse al hombro y a la región infraclavicular, dependiendo de la gravedad del cuadro. Ahora, generalmente dolor abdominal referido, ¿sí?, que se presenta en el contexto de un paciente con neumonía, como que tiene sensación febril o fiebre ya propiamente dicha con escalofríos, que va a tener taquicardia respiratoria, que básicamente esas son las primeras manifestaciones que puede tener, pero una peritonitis, como dice ahí, también puede, claro que puede, pero ya en etapas avanzadas, en cambio, una neumonía es en las primeras horas prácticamente o día de evolución, ¿sí? Ahora, claro que en un paciente con una neumonía no es que va a tener dolor abdominal y nada más. Claro que va a tener tos, dependiendo de la gravedad del cuadro, la expectoración puede ser en gran cantidad, inclusive puede llegar a complicarse con derrame pleural. Entonces, generalmente va asociada a síntomas respiratorios y desde el punto de vista no solamente, o sea, desde el punto de vista del examen físico, no solamente abdominal, sino que también torácico, vamos a tener muchas repercusiones que vamos a ver enseguida. ¿Cuáles serían diagnósticos diferenciales probables en un paciente con dolor en el hipocondrio derecho por una neumonía complicada con derrame, el lado derecho? Obviamente que colecitis aguda y una úlcera gástrica perforada, ¿por qué no? Una colecitis aguda, ¿cómo yo podría hacer el diagnóstico? Ya vimos cómo yo podría hacer el diagnóstico en un paciente con colecitis aguda. Si me viene un paciente con dolor abdominal muy específico, referido, ¿sí? Dolor referido en el hipocondrio derecho, y yo sospeche de una colecitis aguda versus una neumonía, ¿cómo yo podría hacer el diagnóstico diferencial? Vamos a ver si
piensan un poquitito, van a poder hacer sin problema el diagnóstico. ¿Cómo podríamos? No tengan miedo de equivocarse. Sí, ¿Cómo? tomografía computadorizada. Sí, claro que sí. Con la tomografía básicamente ya vamos a hacer el diagnóstico, pero antes, clínicamente. ¿Cómo podíamos, cuáles son las diferencias que yo puedo tener en un paciente con colecistitis aguda versus un paciente con neumonía, por ejemplo? Clínicamente, sin imágenes todavía. A expectoração, por exemplo, né, prof? Exacto. Primero, la neumonía, ¿qué tiene que tener? Síntomas respiratorios, ¿verdad? Entonces, tos, expectoración, taquipnea, dificultad respiratoria, eso va asociado a un paciente con cuadro respiratorio, ¿verdad? Claro que puede haber fiebre, también asociado. El característico que generalmente es el dolor pleurítico cuando ya hay derrame pleural, ¿verdad? Generalmente cuando el paciente inspira le duele, ¿sí? En cambio, en una colecitis aguda, ya saben ustedes el dolor biliar, cómo es, dolor característico en el epigastrio, hipocondrio derecho, que irradia la región dorsal, puede irradiar al hombro derecho, a la región interescapular, ¿está bien? Que generalmente es desencadenado por alimentos, no tiene por qué doler con la inspiración, no tiene por qué haber tos, no tiene por qué haber expectoración, ¿está bien? Entonces, en ese contexto, sí es un poco más fácil tratar de hacer el diagnóstico. Si yo le examino a ese paciente, ¿cuál es la gran diferencia? Primero, que existe lo que nosotros conocemos el signo de Murphy en una colecitis aguda, que ya sabemos que es la detención de la inspiración de forma brusca a la hora de la palpación en el punto cístico por la irritación de lo que sería el diafragma, el tendido parietal en región de diafragmática. Entonces, generalmente cuando se comprime y hay contacto de la vesícula inflamada con el peritoneum, obviamente que va a causar dolor. Entonces, esos signos nosotros no vamos a tener en un paciente con neumonía. Puede haber algún grado de defensa muscular, pero ya en una etapa muy avanzada con el derrame pleural. En cambio, en una clásica neumonía puede haber dolor referido, que quiere decir que el paciente diga que tiene dolor en el derecho, pero al examen físico no se encuentra ninguna defensa, ningún signo de irritación peritoneal. ¿Bien? Entonces, generalmente es eso. Y una úlcera gástrica perforada, básicamente, una vez se echa el diagnóstico de una úlcera gástrica perforada, es muy difícil equivocarse porque la úlcera tiene una característica muy característica, o sea, tiene una característica del dolor que es muy importante, que es aquel dolor súbito, agudo, de forma brusca, en donde desde que empieza el dolor es tenso, el paciente ingresa con posiciones totalmente de plegaria maometana, que es cuando está flexionado, porque no consigue extender la irritación peritoneal que es intensa por el líquido gástrico, obviamente, y por ende ese dolor es de forma brusca, intensa. Entonces, generalmente es un poquito más fácil hacer el diagnóstico y obviamente que desde el punto de vista abdominal vamos a tener contractura muscular generalizada y con una radiografía simple de tórax podríamos hacer el diagnóstico. Ahora, desde el punto de vista semiológico, como les dije, suele haber dolor a la palpación profunda en el abdomen cuando nosotros lo que hacemos es comprimir tanto el abdomen hipocondrio derecho con el epigastrio, y lo que hacemos es comprimir a las vísceras contra el diafragma que previamente está irritado, la pleura diafragmática, y por ende podemos llegar a comprimir el dolor, a producir dolor durante la compresión, pero en la palpación profunda, ¿sí? Solamente ahí. En algunos casos, como les dije, puede haber defensa y contractura muscular, pero en realidad que es en un menor porcentaje, ¿sí? Los ruidos de aero, que son los ruidos que traducen los movimientos peristálticos abdominales, básicamente tienen que estar normales, o sea, primero que tienen que estar presentes y segundo que tienen que estar normales, ¿sí? Y el tacto rectal, si bien nos brinda características muy importantes, anteriormente el tacto rectal nos traducía a nosotros, básicamente todo paciente
con una patología abdominal, un dolor abdominal debería determinar con un tracto rectal sí o sí, y o también tracto vaginal en la mujer. Entonces, nos brindan datos muy importantes, como por ejemplo el dolor a la hora del tacto a nivel de fondo sacroductas, o incluso la temperatura aumentada en los cuadros de peritonitis. Entonces, el simple tacto rectal ya nos podría brindar datos muy valiosos, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista respiratorio, claro que ahí está lo más importante, el examen físico respiratorio, ¿sí? La inmovilidad del hemitórax comprometido desde el punto de vista de la inspección del hemitórax, cuando hacemos el examen físico de un paciente, miramos el tórax y tenemos que tener una expansión pulmonar simétrica. Un paciente con una neumonía en donde el paciente tiene un derrame pleural incluso concomitante, cuando el paciente inspira, solamente se inspira con mayor o con normalidad, el hemitórax está sano. Entonces hay una asimetría de la movilidad del hemitórax normal, solamente responde o tiene esa cierta movilidad, ¿no? Esa cierta movilidad normal el hemitórax normal, que no está afectado, en cambio el que está afectado va a tener una inmovilidad. La respiración paradójica, obviamente, que va a ser característica cuando el paciente inspira, lo que ocurre es que el tórax no se expande, en cambio el abdomen se expande y es viceversa, ¿sí? A la hora de la inspiración y expiración. ¿Por qué? Porque el paciente, como no puede utilizar los músculos respiratorios normales, utiliza músculos respiratorios accesorios a nivel abdominal, por ende cumple esa función que es respiratoria en los músculos abdominales, ¿sí? Y los estertores crepitantes, que son básicamente los ruidos agregados que nosotros encontramos a la auscultación del paciente. Entonces, generalmente lo que se suele encontrar son los ruidos crepitantes y también el soplo tubárico, que es característico y generalmente se encuentra en el sitio de la neumonía, preferentemente en las bases pulmonares. Entonces, si yo encuentro todos esos signos semiológicos, básicamente estoy en el contexto de un paciente con unas altas sospechas de neumonía, ¿verdad? Pero obviamente que una radiografía de tórax ya me es suficiente para poder confirmar el diagnóstico, ya sea de frente o de perfil, ¿sí? Podemos ver es una radiografía en un paciente básicamente normal, ¿sí? Con una pequeña condensación, un broncograma aéreo, que básicamente no traduciría mayor importancia. Y aquí sí ya podemos ver a un paciente con una condensación básicamente de todo el campo pulmonar derecho, de lo que sería el campo medio y superior, con aún sin complicación de derrame pleural, pero sí, ¿por qué? Porque hay senos ortofrénicos, estos son los senos ortofrénicos que están libres, ¿sí? Entonces quiere decir que no hay líquido, pero ahí sí hay una condensación importante en todo lo que es el campo medio y superior del hemitórax derecho, y por ende me traduciría una neumonía del lado derecho, ¿sí? Ahora, si bien la neumonía es muy frecuente, nosotros tenemos protocolos, estudios protocolares que básicamente a todo paciente, a todo, pero absolutamente a todo paciente que ingresa por dolor en el abdomen superior, tenga o no dolor, tenga o no irritación peritoneal, se le tiene que hacer estudios de rutina protocolares. ¿Cuáles? Radiografía de tórax, electrocardiograma, tiene que tener ese paciente desde el punto de vista clínico, tiene que tener sí o sí. No importa si es que el paciente tiene o no tiene síntomas respiratorios, no importa si tiene síntomas cardiovasculares o trastornos cardiovasculares, no, tiene que tener el protocolo y se tiene que hacer. ¿Por qué? Justamente porque hay cuadros médicos que pueden repercutir abdominalmente. Entonces, el infarto agudo del miocardio es la segunda patología torácica que puede repercutir a nivel abdominal, ¿sí? ¿Cuál? El infarto de cara inferior, obviamente. Cuanto mayor el infarto, mayor la sintomatología. Felizmente, solamente alrededor del 30% de todos los infartos pueden repercutir a nivel abdominal, pero si bien es un número ya muy importante, las náuseas y los vómitos acompañarían a este cuadro. Entonces, imagínense, obviamente que por reflejo vasovagal. Ahora, imagínense un paciente con dolor
en epigastrio por culpa de un infarto de cara inferior acompañado de náuseas y vómitos en varias oportunidades, más de un médico probablemente se trague el diagnóstico de una pancreatitis aguda, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante en el contexto de un paciente que ingresa a la urgencia con un dolor sordo, en epigastrio, asociado a náuseas y vómitos, ¿sí? En donde yo le practico el protocolo de estudio, de algoritmo de estudio, en donde le hago una radiografía en el electrocardiograma, y en el electrocardiograma obviamente me confirman la elevación del segmento ST o la infra, o voy a decir, la disminución del segmento ST, obviamente que yo obviamente que voy a sospechar por lo menos un paciente con algún probable infarto. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente cumplí el protocolo que es básicamente el estudio es básico general de rutina que tiene que tener todo paciente con dolor en el abdomen superior. Vamos. Entonces, las náuseas y los vómitos originados por reflejos vasovasculares van a contribuir con el infarto y obviamente que van a hacer sospechar de síntomas gastrointestinales, ¿sí? O de diagnóstico de patología gastrointestinal. Ahora, en el contexto de un paciente con un probable infarto, ¿qué es lo que tenemos que ver? Antecedentes de enfermedad coronaria o por lo menos factores de riesgo de enfermedad coronaria, ¿sí? ¿Cuál? Hipertensión arterial, paciente que se conozca hipertenso y más todavía si hace o presenta tratamiento irregular, si es diabético, si es tabaquista, si es obeso, si básicamente conforma lo que es el síndrome metabólico, ¿sí? Y obviamente que si la edad es mayor a 50 años, estamos frente a un paciente que tiene alto potencial de tener en algún momento, de presentar en algún momento algún antecedente de infarto. Entonces, es muy importante tener en cuenta a este tipo de pacientes y reconocer estos factores de riesgo para poder investigar. Pero como les digo, olviden de eso. Todo paciente con dolor en el abdomen superior, hay un protocolo a seguir, así como habíamos visto cuando empezamos colestasis. ¿Recuerdan las clases de colestasis? Había un algoritmo de estudio que era los estudios laboratoriales, que eran hemograma, hepatograma, poblograma, incluso la ecografía abdominal. Después fuimos avanzando en las clases en donde dábamos cólico biliar, colecistitis, después dieron colangitis, síndrome coledoceano. Los estudios son los mismos. ¿Por qué? Porque básicamente el paciente se presenta con la misma sintomatología, que es el dolor, y algunos tienen unos síntomas acompañantes, otros tienen otros síntomas, pero el estudio del algoritmo es el único, es el mismo. Entonces, a todo paciente con dolor en el superior, yo le tengo que pedir hemograma, glicemia, urea, creatinina, hepatograma, tengo que pedirle coagulograma, tengo que pedirle perfil lipídico, tengo que pedirle ecografía abdominal. ¿Por qué? Porque los cuadros biliares son los más frecuentes de por sí y me pueden ser cuadros biliares lo que me estén presentando este dolor en epigastrio, por ejemplo, en el infarto. Entonces, yo le pido esos estudios protocolares, que aparte de eso tengo que descartar que en un paciente que ingresa con dolor y náusea y vómito en gran cantidad, también una pancreatitis aguda, le pido las enzimas hepáticas, amilasa y lipasa, que son las enzimas pancreáticas, le doso su perfil pancreático. Así como yo pido todo eso de rutina, en un paciente con cólico biliar, por ejemplo, así como también un paciente con sospecha de un infarto, también tengo que pedir como el estudio de rutina, agregarle a esos estudios de rutina radiografía de tórax y también un electrocardiograma a todo paciente que ingresa con dolor en el abdomen superior, porque puede ser desde un simple cólico biliar hasta incluso un infarto de cara inferior. ¿Vamos? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Existe el protocolo de rutina del manejo con este tipo de pacientes con dolor y hay que pedir. ¿Vamos? Ahora, después de eso, empezar a usar otros estudios dirigidos de acuerdo a la sintomatología característica que presenta el paciente, así como también de acuerdo a los hallazgos de los resultados que hayamos pedido. ¿Vamos? Ahora, ¿cómo va a ser la palpación abdominal en este tipo de pacientes? En un paciente ingrese por dolor abdominal, ¿sí? En epigastrio, que sea un probable infarto de miocardio, el abdomen tiene que estar totalmente, básicamente normal, ¿sí?
no tiene que haber defensa muscular, no tiene que haber irritación peritoneal, ni siquiera dolor a la descompresión peritoneal, no tiene que haber, ¿sí? Entonces el abdomen va a estar totalmente normal. Entonces, en el contexto de un paciente que ingresa por dolor en epigastrio, ¿sí? En el intenso, con náuseas y vómitos, yo le palpo el abdomen y prácticamente no genera ningún tipo de repercusión. Ojo, hay que ver, hay que analizar a ese paciente lo más rápido posible, el electrocardiograma principalmente, y hacer la semiología del dolor. Y en el caso de la semiología del dolor, ¿cuál es la característica del dolor epigástrico, en región precordial también, que puede irradiar al dorso, de carácter opresivo? Aquí el paciente que tiene esa refiere que como que sienta algún grado de compresión a nivel del mediastino, que es carácter opresivo del dolor del infarto, acompañado obviamente que de sudoración fría, de palidez, de taquicardia, ¿está bien? De taquipnea. Aquí los pacientes ingresan en esa característica porque esos son los pacientes con infarto generalmente, en la gran mayoría de los casos. También, ¿cómo le iba a decir? Generalmente el dolor generalmente al miembro, al miembro superior izquierdo, que irradia obviamente a las manos, entonces, o al hombro izquierdo. Entonces, esa es la clásica radiación del dolor del infarto. Entonces, en ese contexto de la semiología en el que yo le hago, interrogo al paciente, obviamente que voy a hacer un cuadro de infarto antes que familiar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como yo básicamente voy a poder hacer el examen físico, el interrogatorio de ese paciente, le interrogo en el examen físico, voy a ver. Claro que voy a encontrar bradicardia, el que esté totalmente irregular, la auscultación, obviamente que de un cuarto ruido, claro que eso también a la hora de la palpación es obviamente que sentir un pulso totalmente irregular. Voy a probablemente sospechar, o por lo menos solicitar con mayor rapidez lo que sería el electrocardiograma para poder dilucidar al paciente. Ahora, si yo sospecho firmemente por el interrogatorio, por la clínica del paciente, ya sabemos, electrocardiograma, estudio de rutina, pero si aún así más hay sospecha que tiran más hacia un infarto, obviamente que las enzimas cardíacas sería el siguiente paso, ¿sí? Entonces, estudio de rutina, no se olviden nunca, radiografía de tórax, electrocardiograma a todo paciente con dolor en el miembro superior. ¿Estamos? ¿Cuáles serían diagnósticos diferenciales? Pancreatitis aguda, ¿por qué? Dolor en epigastrio, náuseas y vómitos. Ahora, dolor de la pancreatitis aguda, dolor clásico, barra en cinturón, acompañado de qué? De náuseas y vómitos en varias oportunidades. Sí, no tiene por qué tener dolor que irradia al miembro superior izquierdo, no tiene por qué tener al uso o del ritmo cardíaco, no tiene por qué haber la pancreatitis aguda, ¿está bien? Entonces, generalmente el antecedente de los cuadros de síndromes biliares, de cólicos biliares a repetición, nos podrían ayudar a hacer el diagnóstico, en este caso de pancreatitis aguda, y obviamente que como protocolo también, ya les he dicho, se dosa lo que sería la amilasa y la lipasa, dependiendo de los días de evolución, para poder hacer el diagnóstico. La colecistitis aguda es un poco más difícil tratar de confundir. ¿Por qué? Porque la manifestación característica del infarto generalmente es más en epigastrio, ¿verdad? Y el examen físico abdominal está totalmente normal, mientras que en la colecistitis aguda el dolor es más un poco en derecho, y también el examen físico con el signo positivo en la mayoría de los casos. ¿Está bien? Y la isquemia aguda mesentérica, lo que sería el infarto mesenterio, básicamente otra patología que entra dentro de los grandes dramas abdominales. Son patologías graves, es una enfermedad en realidad grave, así como también la pancreatitis aguda con el infarto del mesenterio forman lo que sería el síndrome de los grandes dramas abdominales. Y básicamente, imagínense un infarto a nivel cardíaco, teniendo un infarto al mesenterio. El infarto mesenterio es muy doloroso. El paciente que ingresa con dolor intenso, distensión abdominal, que va a tener ruido hidradero todavía relativamente presente, puede haber distensión porque hay disminución del peristaltismo intestinal,
¿verdad? Pero incluso se le puede agregar sangrado intestinal, hematoquesia o memena, generalmente es la hematoquesia la que predomina. Ahora, dolor abdominal intenso, distensión abdominal asociado a hematoquesia. No voy a pensar en un infarto de miocardio, claro que voy a pensar en un infarto de mesenterio, ¿estamos? Entonces, desde el punto de vista clínico semiológico podemos diferenciar, ¿sí? Ahora, por último, con respecto a manifestaciones torácicas, tenemos las enfermedades pericárdicas, ¿sí? Ahora, la famosa pericarditis, ¿sí? La inflamación a nivel del pericardio que me puede llevar a irritar lo que sería la pleura diafragmática y por consiguiente me va a causar, bajo el mismo mecanismo patogénico, el dolor referido, lo que es la neumonía complicada con derrame, con la irritación de la pleura parietal, en este caso la pleura diafragmática. También lo que ocurre es el mismo mecanismo, se inflama por algún motivo el pericardio, por la pericarditis que está produciendo este paciente, y por ende el paciente puede llegar a tener dolor referido en el abdominal, incluso puede llegar a tener algún grado de defensa muscular, dependiendo de la intensidad de la irritación de la pleura diafragmática. ¿Cuál es el antecedente en este tipo de casos? El antecedente de infección respiratoria previa, casi siempre el paciente tiene ese antecedente de algún cuadro respiratorio previo, obviamente que al inicio del síntoma doloroso abdominal. La característica del dolor, que generalmente es epigástrico, que va a aumentar con la tos y también con los movimientos respiratorios. Entonces, eso es lo que nos orienta hacia un probable origen de pericarditis, o por lo menos de pericardio. Claro que vamos a confirmar después, o podemos sospechar más aún a través del examen físico cardiovascular. Ahora, semiológico, ¿verdad? Ahora, el antecedente de infección respiratoria y las características del dolor epigástrico, que obviamente que van a aumentar con la tos, como dice, con la respiración, sugieren esa enfermedad. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en la imagen, ¿qué es lo que ocurre? Hay un ensanchamiento de la silueta cardíaca producto de la pericarditis, ¿sí? Y cada vez que el paciente respira, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a comprimir, va a una compresión del mediastino y por ende compresión del pericardio y por consiguiente compresión de lo que sería la pleura diafragmática que está irritada y eso va a generar dolor. Entonces, cada vez que el paciente inspira, va a tener dolor. Cada vez que el paciente tiene un cuadro de tos, va a tener dolor. ¿Dónde va a ser el dolor? General, en región precordial, que puede ir referida hacia región epigástrica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la otra característica? Eso es desde el punto de vista del interrogatorio. Desde el punto de vista semiológico, examen físico, la palpación en región epigástrica tiene que estar normal. Tiene que haber defensa y dolor a la descompresión. Tiene que haber contractura muscular. Eso es lo que no tiene que haber, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay eso, es una irritación peritoneal y en una pericarditis no tiene por qué haber irritación peritoneal, ¿sí? Porque eso es abdomen agudo quirúrgico. Entonces, en un paciente con una sospecha de pericarditis no tiene que haber, ¿sí? Dolor, puede haber dolor abdominal referido. El paciente refiere que le duele en abdomen epigastrio, pero a la semiología no hay ninguna sintomatología característica. Ahora, si yo la ausculto en región cardíaca, obviamente, en la semiología cardíaca, ¿qué es lo que va a ocurrir? Generalmente se va a escuchar el roce del pericardio. ¿Por qué? Porque hay líquido entre ambas hojas pericárdicas y lo que ocurre es el roce pericárdico que se conoce como el frote pericárdico y eso se puede auscultar perfectamente desde el punto de vista semiológico, así como también se va a poder traducir también en el electrocardiograma si hay alguna alteración, no solamente en el electro, sino también en el ecocardiograma, en estudios ecocardiográficos y, ¿por qué no?, tomográficos. Aquí como pueden ver, vean la cantidad de líquido importante que hay en el del pericardio, así como también presencia de derrame pleural. Entonces, básicamente confirma el antecedente de la patología respiratoria previa, que en la gran mayoría de los casos eso es lo que ocurre, así como también dentro del estudio
como le iba a decir, semiológicos, las alteraciones características y por supuesto que siempre, pero siempre, el examen físico abdominal del paciente tiene que estar normal, ¿sí? No puede tener alteración significativa el paciente a nivel abdominal porque o si no, no va a básicamente hacer un abdomen agudo médico y si un abdomen agudo quirúrgico si es que el paciente tiene alguna irritación peritoneal. Ahora, eso era con respecto a patologías torácicas propiamente dichas. Después tenemos patologías que comprometen lo que sería ya propiamente la columna vertebral, las compresiones de los nervios, de las raíces nerviosas. Básicamente pueden producirse por compresión, irritación, estiramiento o distorsión de las raíces. Básicamente transcurrirían desde la dorsal 4 hasta la dorsal 12 y pueden provocar dolor abdominal referido en una ¿verdad? Circunscrito, ¿por qué? Porque el territorio obviamente de la raíz nerviosa va a estar determinado en esa región. Entonces, ¿cuál es la característica en este tipo de pacientes? Que algunos van a presentar dolor, obviamente que desde el punto de vista nervioso, final, obviamente, se va a agravar el dolor con cada movimiento que el paciente realice, con cada tos que el paciente presente, con cada defecación que el paciente presente. ¿Por qué? Porque cada esfuerzo que el paciente vaya a presentar, cada contracción, cada movimiento de los músculos vertebrales que el paciente vaya a realizar, va a, por consiguiente, por la contracción de los movimientos que realice, por consiguiente, va a haber una compresión a través de los cuerpos vertebrales, ahí a nivel de los nervios, de las raíces nerviosas, y por ende va a producir el estímulo doloroso. Entonces, en este tipo de pacientes es importante que tenemos que tener bien presente de que generalmente son pacientes que ya son añosos, ¿sí? Que hay que investigar el tipo de ocupación previa, a qué se dedicaba, qué tipo de trabajo tenía, trabajo pesado, o el antecedente traumático en algún caso, alguna caída de altura o en algún accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces, es importante tratar de determinar este tipo de lesiones en este tipo de pacientes, ¿también? Entonces, ahora, ¿cuál es la característica del paciente? Uno, que se va a presentar con dolor abdominal, claro, ¿sí? Pero abdominalmente el paciente lo único que tiene que tener es sensibilidad cutánea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dolor referido radicular generalmente no va a causar, no es un dolor visceral, no es un dolor somático por irritación peritoneal. Es un dolor referido, ¿sí? Que básicamente se refiere al nivel de la piel en las terminaciones nerviosas. Entonces, el paciente lo que va a tener es hiperestesia cutánea. Ustedes le tocan la pared del abdomen y el paciente ya va a tener dolor, pero a la palpación, ya sea brusca o a la descompresión brusca, generalmente no tiene el paciente. Entonces, semiológicamente el examen del abdomen va a estar normal, pero la hiperestesia cutánea sí va a estar presente a nivel obviamente que de la raíz del nervio que esté afectado, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo podría hacer el diagnóstico? Primero, sospechando en aquel paciente ya de edad, que por algún motivo ya tenga algún grado de desviación de la columna desde el punto de vista de inspección solamente, porque hay pacientes que al solo examinarle ya vemos que tiene algún grado de desviación, ¿sí? De la columna o algún grado de desviación que se puede objetivar a simple vista. Entonces, en ese paciente donde hay que insistir y también investigar sobre, como ya les había dicho, sobre el antecedente laboral previo, porque es muy característico encontrar en ese tipo de pacientes. Ahora, ¿cómo yo puedo objetivar radiografía de columna dorsal y por último la resonancia magnética, que es la que me va a caracterizar la compresión de las raíces nerviosas? La radiografía lo que me va a mostrar es algún grado de desviación de la columna, del espacio intervertebral que tiene que haber y obviamente que eso podemos ver si hay una disminución o una compresión, pero la resonancia magnética es la que nos va a mostrar con exactitud la compresión y el grado de compresión que va a tener esa raíz nerviosa. Vamos, aquí podemos ver característicamente, como vean cómo hay una diferencia
compresión en esta, con estas, y obviamente que aquí hay un ligero edema, obviamente que de lo que sería la raíz nerviosa, ¿sí? Aquí podemos ver también un ligero comprometimiento, aquí una ligera compresión de lo que sería nuestra raíz nerviosa también. Aquí vean la diferencia entre un espacio intervertebral y los otros, por obviamente que en este tipo de pacientes probablemente hay una compresión importante, aquí también, ¿sí? Y el dolor en este tipo de pacientes es ya relativamente importante, ¿sí? Ahora, aparte de lo que sería nuestro dolor de origen básicamente extraabdominal, de lo que sería torácico, dicho, también existen dolores que básicamente corresponden a trastornos metabólicos que hacen referencia a cuadros abdominales. Entonces, lo que quiero que se les quede es que es difícil hacer el diagnóstico de abdomen agudo médico, es difícil, ¿sí? Por eso es que muchos pacientes terminan siendo operados porque básicamente se realiza el diagnóstico de una forma errónea o se interpretan mal los signos y síntomas que presentan los pacientes. Y por ende, a la hora de hacer el interrogatorio, lo más importante es dejar que el paciente refiera los síntomas y no dirigir la consulta del paciente. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces nosotros, de una forma involuntaria, sin darnos cuenta, nosotros le dirigimos al paciente. ¿Por qué? Porque le decimos, usted, señor, tuvo dolor de tal forma, tuvo náusea y vómito, tuvo esto, tuvo aquello, y el paciente muchas veces ni siquiera entiende y lo único que dice es sí, 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 sí. Entonces nosotros vamos dirigiendo la consulta del paciente, vamos, en base a lo que nosotros creemos que es, pero no tiene que ser así. Tenemos que solamente dedicarnos a escuchar lo que el paciente refiere para que podamos hacer el diagnóstico. ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente el pilar de tu interrogatorio. Entonces, ¿es difícil hacer el diagnóstico de abdomen agudo médico? Sí. ¿Cómo se hace? Descartando cuadros quirúrgicos. Se descarta por descarte, se hace, ¿sí? Entonces, yo descarto un abdomen agudo quirúrgico y por ende ahí yo puedo hacer mi diagnóstico de mi probable abdomen agudo médico. Existen protocolos a seguir, como ya saben, de estudios laboratoriales, radiografía de tórax y electrocardiograma, y con eso para tratar de, obviamente que tratar de evitar la mayor confusión desde el punto de vista del diagnóstico, ¿está bien? Ahora, dolores de origen metabólico, claro, es otra clasificación, otro grupo de patologías, y básicamente dividimos a dos grupos. Uno, que son los factores exógenos que pueden llevar a una ¿cómo les puedo decir? A una intoxicación, en este tipo por plomo, como dice ahí, que son factores ya del medio ambiente que pueden llevar, incluso los agrotóxicos también, ¿por qué no? Pero que pueden llevar justamente a las alteraciones y repercusiones a nivel abdominal, así como también factores endógenos, como por ejemplo las porfirias, que son alteraciones a nivel de la hemoglobina, del grupo M de la hemoglobina, diabética, que ya son temas un poco más conocidos, y también la insuficiencia suprarrenal aguda. Vamos a ver por qué se produce. Desde el punto de vista de los factores exógenos, tenemos que tener en cuenta que la intoxicación por plomo básicamente es la que más nos interesa a nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien en cuenta básicamente que la intoxicación por plomo primero es desde el punto de vista exógeno, ¿sí? Que es una sustancia química que hace parte de los elementos esenciales obviamente de la tabla periódica. Ahora, un paciente con sospecha de intoxicación por plomo es aquel paciente que generalmente es pacientes que trabajan con algún grado de manipulación, obviamente con sustancias con desempeños de oficio, como es ahí,
pacientes que trabajan con fundición de acero, de hierro, obviamente, soldadores, los pintores de casa que trabajan obviamente sin protección alguna, los imprenteros, los que trabajan en imprentas, en serigrafías, y los trabajadores obviamente con baterías. Entonces, ¿cómo generalmente en este tipo de pacientes tenemos que tratar de sospechar para poder hacer el diagnóstico adecuado? ¿Sí? Ahora, es, generalmente el antecedente de ocupación laboral nos va a tratar de orientar en este tipo de pacientes, ¿está bien? No es que nosotros vamos obviamente, que hacer el diagnóstico de una forma solamente clínica o semiológica. ¿Por qué? Porque la clínica de este paciente básicamente es dolor abdominal, náuseas y vómitos, dolores tipo cólicos abdominales, ¿sí? Que generalmente puede ser en epigastrio, región periumbilical, como dice ahí, acompañado de náuseas y vómitos y constipación. Hasta ahí puede ser solamente un cuadro de gastroenteritis, por ejemplo, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos causan incluso diarrea. Entonces, generalmente en este tipo de pacientes lo que ocurre es que presentan de forma crónica la intoxicación. Obviamente no es que va a ser aquí la intoxicación que por un día de trabajo ya se va a producir, ¿sí? Ahora, generalmente nosotros lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes es tratar de dilucidar primero si el paciente tiene o no tiene, ¿cómo les voy a decir? Si tiene o no tiene cuadro de irritación peritoneal, descartar el abdomen agudo quirúrgico. A partir de ahí, el paciente obviamente se queda en internación, en observación, y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es estudiar al paciente, pedir estudios descartando cuadros, probablemente cuadros de gastroenteritis principalmente, y por ende una evaluación clínica como una, puede ser una terapia en conjunto, en realidad, porque no es solamente una terapia por un solo especialista, básicamente es por varios. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es dar al paciente un tratamiento adecuado para la sintomatología en especial, porque si hay una intoxicación por plomo, dar síntomas leves, como ya saben, dolor abdominal, náuseas, vómitos, entonces se le calman las náuseas, los vómitos a través de antieméticos, se le calman los dolores cólicos que presenta ese paciente, y en el peor de los casos se pueden presentar con síntomas neurológicos, ya sean periféricos o centrales. En algunos casos puede haber irritación, confusión, letargia, incluso coma del paciente dependiendo del grado de intoxicación. Y en algunos casos, como periféricos neurológicos, causan la polineuritis, ya sea en las extremidades. Entonces, en ese caso, obviamente que los analgésicos derivados neurolépticos suelen bastante bien y suelen calmar los dolores, pero básicamente es dependiente del tratamiento, es del síntoma o de la sintomatología que presente el paciente. Entonces, primero va dirigido nuestro diagnóstico en descartar las patologías quirúrgicas que puedan comprometer al paciente, obviamente. Entonces, lo que se hace en este tipo de pacientes es reconocer que el paciente no está con un cuadro agudo quirúrgico. Se interna al paciente, se dan el tratamiento adecuado para la sintomatología que vaya presentando, ¿sí? Y a partir de ahí empieza la investigación. Generalmente, pacientes que ingresan graves, que ingresan con insuficiencia respiratoria, un glasgo deteriorado, generalmente no hay una capacidad de poder con una interrogación fidedigna al paciente. Entonces, generalmente, y más todavía si el paciente requiera una asistencia ventilatoria, intubado. En ese tipo de pacientes es un poco complicado hacer el diagnóstico, entonces se empieza investigando los antecedentes laborales principalmente porque en muchos de los casos la terapia laboral, aquella conjunción del ámbito laboral es donde podría estar causando este tipo de intoxicaciones desde el punto de vista exógeno. Ahora, como ya dijimos, las primeras manifestaciones de dolor abdominales
cólico generalmente es en región epigástrica o periumbilical, náuseas, vómitos, en algunos casos, los cuadros leves, pero los cuadros más graves pueden llegar a tener síntomas neurológicos centrales e incluso periféricos, ¿sí? Los centrales pueden ser irritabilidad, coordinación, cefalea, somnolencia, incluso en el peor de los casos puede llegar a tener incluso glabros muy deteriorados, ¿sí? Y los periféricos, las polineuritis motoras que tienen parálisis, los pacientes que no pueden realizar movimientos normales, coordinados, ¿verdad? Obviamente que lo que hay es una contracción de la musculatura, ya sea de la muñeca o incluso del pie. Entonces los pacientes van a presentar una ligera contracción de los músculos. ¿Por qué? Porque hay una extensión, hay una parálisis de los músculos extensores, ya sea de la muñeca o del pie, entonces va a haber una mayor contracción a nivel de lo que serían los músculos de relajación, ¿verdad? Entonces los pacientes van a estar totalmente contraídos. Ahora, el dosaje del plomo, obviamente que si sospechamos, investigamos el trabajo del paciente, vamos a encontrar el dosaje y obviamente que si está por un valor de mayor a 10 microgramos por decilitro circulante en sangre, básicamente confirmaríamos el diagnóstico conjuntamente con la clínica de ese paciente. ¿Está bien? Ahora, ¿es grave? Sí. ¿Cómo se podría tratar a este paciente? Se hacen terapias quelantes, ¿sí? Generalmente, y básicamente lo que nosotros podemos hacer es, obviamente que el pilar es aislar al paciente, probablemente el trabajo ya no vuelva a trabajar en lo mismo, me deje obviamente ver otra ocupación, y la terapia quelante generalmente, y obviamente que eso tiene su tiempo de desintoxicación y por ende va a llevar por lo menos de 15 a 21 días para la recuperación de ese paciente, dependiendo de la gravedad del cuadro, ¿sí? Siempre dependiendo de la gravedad del cuadro. El objetivo principal, es raro esto, es rarísimo. El objetivo principal es reconocer que el paciente no tenga un abdomen agudo quirúrgico y a partir de ahí el paciente se queda para estudio y para un manejo multidisciplinario, no solamente por un especialista. Los factores Prof, endógenos, como que é a terapia que eu não entendi? terapia quelante, ¿sí? Se administran sustancias quelantes, que básicamente por vía oral, principalmente siempre que el paciente pueda recibir, pero si no se puede, obviamente que de forma venosa, y lo que hace es competir con lo que es el plomo en sí a nivel circulatorio, y eso hace con que se elimine a través urinaria el plomo. Es como que yo tenga el plomo circulante y la sustancia quelante, los dos circulando en sangre. Los dos se unen al mismo receptor, ¿sí? Entonces, si yo tengo los dos, la sustancia quelante va a, obviamente, que unirse primeramente al receptor, se va a liberar el plomo y por ende el plomo lo voy a eliminar a través de la orina. Entonces, a través de ese proceso se realiza la desintoxicación, ¿sí? Ahora, si yo solamente tengo plomo circulante, obviamente que el plomo es el que se va a unir a básicamente todos los receptores, ya sean nerviosos, ya sean musculares. Entonces, es ahí donde van a venir las manifestaciones. Entonces, las sustancias quelantes se administran por vía oral y para que compita con el plomo a nivel de los receptores, les ganan, obviamente que la unión con los receptores se queda libre el plomo y el plomo es eliminado a través de la orina. Entonces, básicamente es para la desintoxicación de ese paciente. Pero esa es en las etapas más graves, ¿verdad? En una etapa leve, básicamente con un manejo correcto de lo que sería el medio interno, la oxigenación del paciente, pasado los 7 a 15 días, básicamente el paciente ya va a estar recuperado. Sustancias quelantes, el tratamiento. Ahora, desde el punto de vista de factores endógenos, teníamos a las porfirias, a lo que sería la cetoacidosis diabética, también tenemos a lo que sería vamos a ver enseguida, no recuerdo bien, la insuficiencia suprarrenal aguda. Bueno, desde el punto de vista endógeno, las porfirias principalmente
es un trastorno caracterizado desde el punto de vista de la hemoglobina en sí, en donde no hay una adecuada producción en la totalidad de lo que sería de la hemoglobina. Sabemos que uno de los factores para la producción de la hemoglobina es el grupo M, pues el grupo GEM, como dice ahí, la síntesis del grupo GEM, que básicamente hay a la hora de la síntesis de este grupo GEM, lo que va es acumular en exceso a las porfirinas que son precursoras de la síntesis del grupo GEM. Entonces, a mayor cantidad de porfirias y de sustancias fuertes, de porfirinas principalmente, y esta no produce el gen, por ende no se produce hemoglobina, ¿sí? Entonces va a haber un aumento de lo que sería la destrucción obviamente que de nuestra producción de la hemoglobina en sí. Entonces, va a venir la no sobreinfección, pero el sobreahumamiento de lo que sería de las sustancias porfirinas circulantes en sangre y por ende la enfermedad que se conoce como porfiria. Ahora, la porfiria aguda generalmente es intermitente, es la más común de todas, y la característica de este tipo de patología es que produce un dolor característico de un dolor fijo, un dolor agudo en una sola región, ¿sí? En la mayoría de los casos es de ubicación bien precisa, puede ser un dolor bien localizado en el epigastrio, o en el epicondrio derecho, o en fosa ilíaca derecha, en el región periumbilical, independiente de donde sea el dolor, generalmente es un dolor fijo, y es un dolor intenso que puede ser incluso tipo cólico, ¿está bien? Semiológicamente también hay alteraciones, que básicamente es la distensión abdominal, que va acompañada de ese dolor, pero la gran característica es que no hay distensión, no hay defensa muscular. El paciente no presenta defensa muscular, ni tampoco hay dolor a la descompresión abdominal, ¿sí? Ahora, ¿por qué puede haber una pequeña distensión abdominal? Generalmente porque yo tengo déficit de circulación de hemoglobina, voy a tener una hipoxia a nivel de los tejidos, voy a tener hipoxia a nivel del tejido abdominal, del mesenterio, obviamente que intestinal también. Entonces, por consiguiente, disminución del peristaltismo, aumento de retención de gases principalmente y por ende la distensión. Ahora, el dolor abdominal en ese caso se produciría obviamente por la hipoxia, por la distensión intestinal, que va a ser un dolor de tipo visceral, ¿sí? Bien localizado en el lugar de la isquemia principalmente, o de la hipoxia, no de la isquemia, de la hipoxia, y por ende no tiene que haber ni tampoco defensa muscular, ni signos de irritación, que sería la descompresión abdominal, dolor a la descompresión brusca del abdomen. Como no es un proceso infeccioso, tampoco obviamente no tiene que haber ni fiebre ni leucocitosis, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a repercutir? Si yo tengo déficit de la síntesis del grupo GEM, yo voy a tener mayor circulación de porfirina, y la porfirina lo que me va a causar, en exceso obviamente, me va a causar una polineurosis motora, en donde los pacientes, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener debilidad prácticamente en todos los miembros, ya sea inferiores y superiores, y el paciente es muy característico que presenten esas patologías o esa debilidad bien característica en este tipo de pacientes. Por ejemplo, hay algunos cuadros neurológicos que básicamente se presentan por debilidad principalmente en extremidades inferiores y después van ascendiendo, pero en este tipo de enfermedades como la porfiria se presenta la debilidad conjunta, extremidades superiores, extremidades inferiores, y en el peor de los casos ya puede incluso comprometer conjuntamente a músculos respiratorios propiamente dichos, y por ende causar insuficiencia respiratoria, y eso sí ya es grave, y por consiguiente probablemente el paciente requiera una internación o por lo menos un ingreso a una unidad de terapia intensiva. Entonces, básicamente, las polineurosis que causan este tipo de patologías van a llevar a este tipo de pacientes. En pacientes graves, obviamente, donde tienen, aparte de tener compromiso muscular a nivel respiratorio, también pueden tener compromiso a nivel del sistema nervioso central, presentando convulsiones y trastornos, obviamente, que a nivel del nivel de la conciencia, con niveles deteriorados de conciencia que pueden
incluso a llegar a tener puntuaciones por igual o menor a 8 que sean graves y requieran de asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Ahora, el antecedente de este tipo de pacientes, no solamente familiar, sino que también personal, es muy importante. Entonces, siempre que un paciente, obviamente que a partir del momento que se le diagnostique, hay que tratar de explicarle bien la enfermedad de la que porta, porque para que el personal médico el día de mañana ya sepa lo que él tiene familiares, y así también por la transferencia familiar que también acarrean este tipo de pacientes. Entonces, los ataques de dolor abdominales repetitivos, síntomas de neuropatía periférica, la existencia de manifestaciones, ¿verdad? El sistema nervioso central, taquicardia sin causa aparente que dice ahí, y la orina que se oscurece con la luz, el diagnóstico será considerado. ¿Por qué la orina puede oscurecerse generalmente? Porque no hay síntesis básicamente de hemoglobina, hay mayor degradación de lo que sería el grupo GEM de la hemoglobina, y por consiguiente eso se elimina a través de la orina y se puede objetivar eso examinando la orina del paciente. Entonces, básicamente eso es lo que le caracteriza a las porfirias y hay que tratar de sospechar en este tipo de pacientes. Vamos, los antecedentes familiares es muy importante. Un paciente que sea antecedente o que sea hijo de primer grado de un paciente con porfiria, en la gran mayoría de los casos va a desarrollar también algún grado de porfiria importante, identificar a estos pacientes y por ende explicarles la gravedad del cuadro y la necesidad de controles periódicos, obviamente. La relación de los síntomas con el alcohol, claro que sí, a mayor consumo de alcohol, mayor capacidad, mayor probabilidad de brote grave o de brote agudo de la enfermedad, así como también del consumo crónico de algunas medicaciones. La fotosensibilidad y la edad de comienzo son elementos importantes para pensar en la enfermedad. Cuanto más temprano sea la manifestación, es casi 100% seguro de que la transmisión de ese paciente o que fue obviamente que familiar, como fue obviamente que adquirido, porque puede ser ya sea adquirido como también es hereditario. Entonces, cuanto más temprano, cuanto menor sea el paciente en cuestión de edad, obviamente, y es asociado a la sintomatología, obviamente tiene que tener la sintomatología característica. Cuanto más joven sea el paciente, donde debute ya con la enfermedad, probablemente la transmisión fue hereditaria y no adquirida a lo largo de la vida. Entonces, el antecedente del dolor abdominal repetitivo, que en la gran mayoría de los casos puede incluso ceder espontáneamente en los casos leves, pero en los casos más severos sí ya puede incluso llegar a comprometer el sistema respiratorio a través de la debilidad de los músculos respiratorios, así como también al sistema nervioso central, llevando al paciente en coma inclusive. Entonces, en estos ataques graves sí sería bueno identificar a los pacientes lo más precozmente posible como para poder ofrecerles una terapia, una asistencia respiratoria mecánica por lo menos, y asegurar la vida del paciente, porque si no, obviamente que se va a complicar de una manera ya prácticamente inequívoca. Ahora, cetoacidosis diabética. Ahora, con respecto a la porfiria, es relativamente frecuente y básicamente no, obviamente que es muy raro, ¿sí? Ahora, la cetoacidosis diabética no, es una patología muy, pero muy frecuente dentro de lo que es la diabetes en sí, de lo que engloba la enfermedad diabética en sí. La cetoacidosis diabética es prácticamente una de las pocas urgencias en lo que es la diabetes en sí, en conjunto con el coma hiperglucémico hiperomolar, que son básicamente las dos grandes urgencias, también con la hipoglicemia. Entonces, la cetoacidosis diabética, primero que es un poquito más sencillo hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la glicemia hace parte de todo análisis de rutina de un paciente que ingresa a la urgencia, ¿sí? Entonces, la cetoacidosis diabética primero es o hace parte, como les dije, de estudio básico de rutina para los pacientes que ingresan a la urgencia, ¿sí? Entonces, básicamente a través de ahí se puede hacer o se podría facilitar básicamente el diagnóstico de un paciente. Ahora, el cuadro se caracteriza por ¿qué? Hiperglicemia, obviamente,
Acidosis metabólica también, por eso se llama cetoacidosis metabólica, perdón, diabética. Deshidratación extrema, yo creo que una de las características de la deshidratación del paciente en la cetoacidosis. Y la hiperosmolaridad, porque cuanto mayor deshidratación, mayor nivel osmolar a nivel de la sangre, obviamente que, y a partir de ahí, los trastornos que pueda acarrear esa hiperosmolaridad. Entonces, el cuadro básicamente gira en torno a esas manifestaciones. Ahora, el diagnóstico dice es dificultoso en los pacientes que se presentan por primera vez. Sí, claro, porque la cetoacidosis diabética, en muchos casos, los pacientes ingresan con dolores abdominales intensos, de forma aguda en la mayoría de los casos, en donde lo que presentan es una alteración a nivel del sensorio, muchas veces ya por la insuficiencia respiratoria grave que le causa la acidosis metabólica, y obviamente que la deshidratación también. Entonces, los pacientes, la mayoría de los pacientes ingresan con un cuadro confusional agudo, en donde no se puede catalogar del todo qué es lo que ocurre con el paciente, y a la hora de hacerle los estudios correspondientes, en la rutina por lo menos, vamos encontrando niveles altísimos de glicemia asociados a alteraciones importantes acidóticas desde el punto de vista de la gasometría arterial, y obviamente que los parámetros para la deshidratación, y ahí nos vamos dando cuenta que probablemente sea una situación diabética. Ahora, en el contexto de un paciente que yo recibo, que está acidótico, que tenga un cuadro de hiperglicemia, obviamente que lo más probable es que ese paciente esté con un cuadro de cetoacidosis diabética que tenga una repercusión a nivel abdominal, ¿sí? Entonces, cuando se presenta por primera vez es un poco dificultoso el diagnóstico, porque más todavía cuando el paciente no se conoce portador de diabetes. La mayoría de los casos los pacientes no saben que son portadores de diabetes, y por ende no tienen un buen control metabólico, no tienen ni siquiera un tratamiento antidiabético. Entonces es la primera manifestación la que suele ser con este tipo de patologías. Vamos, entonces, en aquellos que padecen enfermedades arterioscleróticas generalizadas, en los que tienen infecciones que sobrepasan los signos y los síntomas y signos de la cetoacidosis, generalmente suelen ser bastante graves, porque el diagnóstico va a ser muy dificultoso en aquellos pacientes que tengan enfermedad arteriosclerótica, por ejemplo, arteriosclerosis a nivel de la carótida, donde tengan algún grado de repercusión cerebral, nos va a dificultar la evolución de ese paciente en el contexto de un paciente que tenga también una hiperglicemia, así como también los pacientes con infecciones desencadenan cuadros de hiperglicemia en la mayoría de los casos. Entonces llevan a una confusión muy importante, y por ende quieren confundir los cuadros. Generalmente se presentan en quienes los niños y los adultos jóvenes experimentan, dice, el dolor abdominal agudo durante esta situación. Los pacientes que se presenten con una hiperglicemia básicamente y que presenten dolor abdominal agudo, en la mayoría de los casos, en ausencia de cuadros infecciosos, obviamente, por ejemplo, qué sé yo, una colestitis aguda, por ejemplo, en un paciente diabético, obviamente que no tengo que tratar de objetivar de que el paciente no sea desde el punto de vista quirúrgico como siempre. Entonces siempre se basa en eso, descartar lo quirúrgico, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Entonces, en el contexto de ese paciente que ingresa por dolor abdominal, el dolor abdominal generalmente va a ser blando, depresible, no tiene que haber defensa, no tiene que haber irritación peritoneal. El dolor básicamente es referido por el paciente en el abdomen superior. Entonces es en ese paciente donde yo puedo sospechar si es que ya se conoce luego inclusive portador de diabetes. En cambio, si no, dentro de los estudios de rutina de un paciente con dolor abdominal, así como era la radiografía, así como el electrocardiograma, también son los niveles de glicemia en sangre. Entonces, por eso se pide también, y es parte de uno de los diagnósticos diferenciales de los pacientes. ¿Está bien? Las náuseas y los vómitos están asociados a aparecer previamente al dolor. Generalmente, como habíamos visto en la clase pasada, los cuadros clínicos generalmente primero hay náuseas y vómitos y después viene el dolor, mientras que
los cuadros dolorosos quirúrgicos, primero hay dolor y después aparecen las náuseas y los vómitos. ¿Estamos? Ahora, ese deshidratado con hiperventilación, que es aquella clásica respiración de Kussmaul, que es aquella respiración superficial, cortita, donde los pacientes no consiguen realizar una inspiración profunda, y obviamente que el aliento cetósico, el aliento acetona, ¿sí? me van a hacer sospechar de ese de esa cetoacidosis diabética, ¿está bien? Y obviamente que yo voy a confirmar con una hiperglicemia en sangre generalmente mayor a 500, la cetonemia, obviamente, y la acidosis metabólica. Yo le pido gasometría arterial, le pido dosaje de glicemia en sangre, obviamente, y la cetonemia en sangre, niveles de cetosa no solamente en sangre, como también puede ser en orina, y por ende con eso ya es más que suficiente para hacer el diagnóstico. Estamos, es de resorte clínico. Más una vez, se descarta un cuadro quirúrgico y a partir de ahí obviamente que se le encamina al clínico para su manejo. Y por último tenemos lo que es la insuficiencia suprarrenal aguda. La insuficiencia, sabemos que tenemos glándulas suprarrenales que básicamente a nosotros nos interesa básicamente en aquellos pacientes que son portadores de alguna patología autoinmune. Básicamente lo que ocurre es que los pacientes como tienen una enfermedad que básicamente no tiene cura primero y requiere la administración o el consumo de fármacos de una forma prolongada, ¿sí? Esa consumición de ese fármaco prolongado puede llevar a reacciones adversas como es el corticoides, ¿sí? Entonces, los corticoides generalmente causan una supresión brusca a nivel de la glándula suprarrenal, llevan a una atrofia de la glándula suprarrenal o por consiguiente, si yo suspendo de forma brusca lo que serían los corticoides, obviamente, yo voy a tener un déficit, obviamente, de hormonas, ya sea de corticoides principalmente. Entonces, generalmente, cortisol y demás, generalmente lo que voy a tener es eh, una insuficiencia suprarrenal de forma aguda, y en ese caso, la atrofia suprarrenal aguda va a ser tan extensa en donde el paciente generalmente se va a manifestar como el famoso síndrome de Cushing, que básicamente es la fase de luna llena asociada a una retención de líquido importante y con las alteraciones electrolíticas por consiguiente. Entonces, un paciente que yo sepa que es portador de una patología crónica, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, un ejemplo de enfermedades reumatológicas en donde requieran la administración crónica de enfermedad de corticoides, no se puede interrumpir de forma brusca. Hay que decirle, hay que enseñar a los pacientes que nunca tienen que dejar de tomar de forma brusca sus medicaciones porque van a tener una atrofia de la glándula suprarrenal y por ende su consiguiente es trastorno. Ahora, hay otra causa que básicamente es la destrucción hemorrágica adrenal, ¿sí? Bilateral, en pacientes sin patología previa. Es una causa que puede llevar a una insuficiencia suprarrenal, pero es muy rara. En ese tipo de casos, cuando hay una destrucción hemorrágica, es lo que más importante, básicamente laboratorial, es que vamos a tener un descenso de 10% o más del hematocrito a nivel de laboratorio en pacientes que en teoría tendrían que tener niveles normales. Estamos en pacientes, obviamente, que sin presencia de hemorragia es demostrable, ¿está bien? Entonces, aparte de en cuáles son los pacientes que se puede sospechar de la destrucción hemorrágica, pacientes críticos con sepsis graves, terapias anticoagulantes, el embarazo, el trauma, obviamente, si que tengamos una lesión directa de las suprarrenales, cirugías y quemaduras extensas, todas esas nos pueden llevar, obviamente, que al
primero a la destrucción hemorrágica y en segundo caso a la necesidad del consumo crónico de los corticoides y por ende, si suspendemos de forma bruta este tipo de medicación, es ahí donde vamos a llevar a una insuficiencia suprarrenal aguda porque previamente el corticoide lo que causó fue una atrofia suprarrenal. ¿Estamos? El dolor generalmente es bien característico, presente en el 75% de los pacientes en la mayoría de los casos. No tiene características propias. ¿Qué quiere decir eso? Ni tampoco localización fija, que puede estar localizado en cualquier parte, no tiene, en algunos dolor tipo cólico, en otros dolor por crisis, intermitente, insidioso, progresivo, o sea, pueden ser de varios tipos. Ahora, el dolor está presente en el 75% de los casos, pero ¿cómo es el dolor? No va a ser nunca aquel dolor que va a tener defensa, contractura muscular, irritación peritoneal, no, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Entonces, el dolor está presente, pero sin repercusión de irritación peritoneal. ¿Estamos? La semiología abdominal, obviamente que va a ser negativa, que el paciente donde yo le palpo, como le dije, no tiene que tener irritación peritoneal, no métanse eso en la cabeza. Paciente con irritación peritoneal es abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Paciente se tiene que operar. Ahora, paciente con abdomen blando, depresible, sin defensa, sin dolor a la descompresión brusca, ese paciente no tiene signos de irritación peritoneal y por más que el paciente quiera que tiene dolor abdominal, se tiene que esperar o apurarnos por algún procedimiento quirúrgico y empezar el interrogatorio en busca de las probables patologías clínicas, ¿sí? Entonces, la semiología abdominal es negativa. Algunas ocasiones puede haber ligera rigidez abdominal y signo de rebote que logra la descompresión, pero es muy, muy raro, ¿sí? La fiebre y la hipotensión arterial son hallazgos acompañantes, claro que sí, como todo mecanismo compensatorio de insuficiencia suprarrenal, sí va a haber. Y laboratorialmente, cuando yo tengo insuficiencia suprarrenal, claro que voy a tener una retención, voy a tener alteración electrolítica. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Y va a bajar mi sodio, va a aumentar mi potasio. ¿Y por qué es importante el control electrolito en este tipo de pacientes? Porque la hiperpotasemia puede causar paro cardiorrespiratorio súbito, ¿sí? Entonces, cuando hay hiperpotasemia, lo primero que hay que hacer en este tipo de pacientes es controlar los electrolitos, ver si hay hiperpotasemia, hacer cardioprotectores como el gluconato de calcio, por ejemplo, si hay una hiperpotasemia muy elevada, y a partir de ahí hacer la terapia necesaria para descender ¿cómo les voy a decir? El potasio, ¿verdad? Entonces, y obviamente que la uremia y el sodio urinario también que van a estar muy elevados. ¿Estamos? Ahora, en los enfermos, dice con hemorragia, como ya les había dicho, adrenal bilateral, va a haber un descenso en el hematocrito que por lo menos va a ser del 10%, si no es más. ¿Estamos? Pero las causas, como ya dijimos, sepsis grave, pacientes que básicamente consumen anticoagulantes, es en esos pacientes que podríamos sospechar, ¿está bien? Pero aquellos pacientes que tengan insuficiencia suprarrenal aguda, donde se manifiesten por dolor totalmente inespecífico, ¿sí? El edema, porque hay extravasación de líquido al tercer espacio, hay edema importante, trastornos electrolíticos importantes. El paciente que tiene hiponatremia, la hiponatremia es muy difícil que el paciente presente. Hiponatremia asociado a un aumento de la excreción de sodio a nivel de la orina y una hiperpotasemia, hay que tratar de descartar la causa y lo más frecuente es que los pacientes consumidores de corticoides cortan abruptamente su tratamiento porque no tienen más condiciones de comprar la medicación o porque por algún motivo ya se sentían bien, entonces cortan su medicación y de forma y eso es lo que hay que evitar, hay que explicarle a los pacientes. Si ustedes van a recetar corticoide a algún paciente en algún momento, hasta 5, máximo 7 días se puede dar y ahí se puede suspender de forma bruta. Pero pasado los 5 o 7 días,
hay que ir suspendiendo de forma paulatina las dosis. Y las dosis se bajan semanalmente, no es que se baja así de forma bruta, ¿está bien? Entonces, como les digo, la causa más importante es la corticoterapia, la dependencia de la medicación desde el punto de vista de corticoides. Entonces, lo que quiero que se les quede es, paciente, todas las patologías que vimos, ya sea la de repercusión abdominal, extraabdominal, las de origen metabólico, todas se van van a repercutirse con algún grado de dolor abdominal, ¿sí? Todas, preferentemente en el abdomen superior. Entonces, existen protocolos de manejo que primero tenemos que descartar abdomen agudo quirúrgico. Descartamos abdomen agudo quirúrgico, pasamos a los estudios protocolares. Análisis de rutina completo, ¿sí? Tenemos que pedir electrocardiograma, radiografía de tórax, ecografía abdominal, o sea, todos los estudios protocolares y a partir de ahí vamos jugando con la sintomatología que refiere al paciente, vamos prestando atención a los resultados que nos vayan viniendo y ahí vamos descartando las patologías, porque como habíamos visto en la clase pasada, el diagnóstico de abdomen agudo médico se hace por exclusión, ¿sí? Primero se excluye un cuadro quirúrgico y después nos metemos a tratar de dilucidar el diagnóstico clínico del paciente. Y a partir de ahí el manejo es multidisciplinario. Puedo necesitar clínico, puedo necesitar endocrinólogo, puedo necesitar reumatólogo, puedo necesitar miles de especialistas, ¿sí? Por lo menos un clínico. Entonces, básicamente, primero el objetivo es descartar el cuadro quirúrgico y después nos sentamos a investigar correctamente al paciente. ¿Está bien? Entonces, básicamente es el manejo que tenemos que tener. Y recuerden, dolor abdominal no es igual a procedimiento quirúrgico. Entonces, tengan que existen todas esas patologías que estábamos viendo de la clase pasada que nos pueden hacer confundir. ¿Estamos? Que básicamente esa es toda la clase. Sí. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Si de por ahí no tienen alguna pregunta. Sí, te escucho. No, profe, tranquilo. Ah, bueno. Entonces, si no tienen alguna pregunta, podemos dar, o sea, el hecho de que podemos dar por terminada la clase y vamos a volver a encontrarnos la próxima semana. Bueno, está bien entonces. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes, ¿está bien? Certo, profe, graças. Bom fim de Gracias por semana. la clase, profe. Dale, no es nada.